Kotlin Flows es una herramienta bastante poderosa en el mundo Android, en el mundo Kotlin en general, pero en el mundo Android. Y hoy te voy a explicar 5 o incluso más errores que estás cometiendo en el día a día. No solo eso, sino que te puedo asegurar que hay al menos 2 de esos errores que no se te cruzaron por la cabeza. Empezamos con el primero, muy simple. Tenemos una pantalla que tiene, bueno, un texto y tiene un botón para actualizar un valor que por ahora no hace nada. Tenemos un viewModel que simplemente mantiene un estado y el estado simplemente es un entero, un valor entero. No hay mucho más que eso. ¿Cómo actualizarías el estado? Uno puede decir, ok, dentro de la pantalla, cuando apretamos el botón de actualizar, simplemente haríamos viewModel.state es igual a error 1state con 1500, por ejemplo. Si nosotros corremos el código y apretamos en actualizar, funciona correctamente, pero hay un problema. Estás modificando el estado del viewModel fuera del viewModel. Y esto es un problema muy grande, porque la idea del viewModel es que sea nuestra única fuente de información. Si se obtiene la información de la base de datos, o se obtiene de la API, o se obtiene de lo que sea, a la pantalla no le importa, de eso se encarga el viewModel y bueno, el repository y demás. Pero a fin de cuentas el viewModel le dice, mira, esta es la información que quiero que muestres. Yo voy a actualizar la información, pero esta es la información que quiero que muestres. La pantalla lo único que debería hacer es mostrar esa información y avisarle al viewModel cuando el usuario hizo alguna acción. No debería, como es este caso, editar completamente el estado del viewModel. ¿Por qué? Porque de vuelta, si vos tenés varias pantallas, por ejemplo, una pantalla puede modificar un estado mientras que la otra no se entera de los cambios y, bueno, tenés información súper desactualizada que no debería pasar. La recomendación para este caso es simplemente ir al viewModel, hacer que el estado sea privado, o bueno, que el seteo del estado sea privado, en este caso un private set, y con esto solucionaste el problema. Ahora el estado solo se va a poder cambiar dentro del viewModel y la pantalla, como este sale en rojo, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer este cambio. ¿Qué pasa si nosotros queremos que cuando el usuario apriete el botón de actualizar se actualice realmente el estado? Deberíamos tener un método en el viewModel, por ejemplo, funUpdateValue, por ejemplo, que recibe un valor de tipo int y simplemente haga state es igual a state.copy, value es igual a value. Y dentro de la pantalla venimos acá y decimos viewModel.updateValue y le ponemos 1500, por ejemplo. O ponemos 3500 para cambiar el número. Si nosotros corremos la aplicación, todo se mantiene igual y si apretamos en actualizar, como es, el valor se actualiza. Otra ventaja que tiene hacer esto que acabamos de hacer es que como toda la lógica, toda la actualización del estado se hace dentro del viewModel, nosotros si queremos agregar algún tipo de validación, lo podemos hacer acá. Por ejemplo, if value, no sé, mayor a 3000, mostrar un mensaje de error, por ejemplo. Pero si nosotros esto acá era público, como es, digamos así, la pantalla se podría saltear todas las validaciones y bueno, de vuelta podemos tener estados que no deberían pasar. Por ejemplo, valores en nulo, valores vacíos, valores que sobrepasan un límite y demás. Entonces, para resumir todo, es importante que el estado en tu viewModel sea un private set. El error número 2, y es en mi opinión uno de los más importantes, es que no te suscribiste ni le diste like a este video. Es importante que hagas eso para poder mejorar como un programador Android. El segundo error de Flows, vamos a mostrarlo acá. El segundo error de Flows, en este caso tenemos un flow muy simple. Del 1 al 10 va a emitir el valor, ya sea el 1, 2, 3, 4, y va a esperar un segundo. Entonces imprime 1, espera un segundo, imprime 2, espera un segundo. Te digo imprime porque estamos acá imprimiéndolo, lo emite en realidad. Entonces como ves, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Hasta acá es un flow bastante simple, muy fácil de entender. ¿Cuál es el error? En este caso no hay un error en sí, sino que en ciertos casos la gente se olvida de usar las herramientas que nos ofrece Flow. Por ejemplo, Flow tiene cosas como .combine. Y Flow Combine nos permite combinar dos flows al mismo tiempo. Supongamos que esto lo vimos en el curso de Android avanzado, está link en la descripción. Supongamos que tenés una llamada a una API, una llamada a la base de datos y querés combinar todo al mismo tiempo, porque querés que las dos fuentes de información se obtengan al mismo tiempo, no querés que se haga una sin la otra y demás. Usas un combine para combinar los flows. Tenés cosas como, por ejemplo, bueno, el famoso map para convertir de un objeto al otro. Tenés el filter. Tenés uno que es buenísimo, que es distinct until change, que es no se va a coleccionar el valor
a menos que el siguiente valor del flow cambie. Por ejemplo, si nosotros tenemos un listado, vamos a poner acá list of, y tenemos 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 7, 5, 5, 6, o bueno, 5, 5, 6, ahí va. Uno puede decir, ok, vamos a emitir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Si nosotros sacamos esto, vamos a mostrarte, vamos a imprimir 10 valores. Entonces tenemos 1, 1, 2, 1, 3, 5, 7, 5. Es decir, que estamos imprimiendo 10 valores. Supongamos que la API nos devuelve un objeto y después nos devuelve el mismo objeto. ¿Tiene sentido recoleccionarlo y, bueno, en este caso Compose es inteligente y no va a recomponer la pantalla, pero tiene sentido que si usamos XML o lo que sea, que se recomponga la pantalla? La verdad que no. Entonces, si usamos, por ejemplo, distinct until changed, básicamente dice, si es el mismo valor, como en este caso el 1, como ves, no se imprime y va a pasar directamente por el 2. Entonces, fíjate que en este caso, este 1 de acá no lo imprimió porque fue 1, 2, 1. 1, este acá no. 2, 1, 3, 5, 7, 5. Este 5 no lo imprimió y este 6 sí. Entonces, el error acá es no conocer todas las herramientas que nos ofrece Flow. Como te digo, Distinct Until Change es una muy buena que nos permite ahorrarnos recomposiciones extra que no deberían pasar. Vamos con el error número 3. En este caso tenemos el mismo flow, del 1 al 10, vamos a imprimir y demás, pero si vamos a la pantalla de acá, a la pantalla 3, cambió la forma en cómo estamos coleccionando el flow. Lo estamos coleccionando en un launch effect y demás. ¿Cuál es el error acá? Hice un poco de spoiler en el anterior error, pero bueno, no importa. Y es que hay que entender una cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, rotamos el celular y todo se recrea la activity, por lo tanto se recrea la pantalla. El viewModel no, pero la pantalla. Esto de acá va a correr de vuelta, por lo tanto podríamos tener interacciones como esta. Como es 1, 2, 3 y nosotros rotamos el dispositivo. 1, 2, 3, se crea todo de cero. Entonces volvemos a rotar el dispositivo. 1, 2. Entonces estamos recoleccionando el flow y como es un cold flow, de vuelta el video de toda mi guía sobre flows, lo explico. Pero como es un cold flow que básicamente se recrea, por así decir, cuando hay un listener, cuando hay un collect nuevo, esto hace que el flow se recree y no debería pasar eso. De vuelta, si nosotros rotamos el dispositivo 1, 2, no debería pasar eso. Entonces, la solución para este tipo de casos es que el viewModel, vamos a poner acá en el init, por ejemplo, el viewModel se encargue de coleccionar el flow, en este caso viewModelScope.launch, fakeflow.collect y en este caso haga print valor. Si nosotros esto lo sacamos, corremos el código, vas a ver que tenemos 1, 2, 3 y nosotros rotamos el dispositivo 6, 7, es decir que no se recrea el flow. Algo importante aclarar, algo importante es cuando hablamos de viewModels, cuando hablamos de viewModels y demás, tenés que hacer una de tres cosas. La primera es usar un factory, que en este caso si vamos al main activity que tenemos acá, esto de acá es un factory. Otra forma es, creo que en otros videos expliqué cómo crear un factory, pero bueno, esto es un factory prácticamente hecho por, como ves acá, factory y demás, hecho por el equipo de Android. No se crea de esta manera con un constructor porque a fin de cuentas, si lo haces de esta manera y rotas el dispositivo, la activity se vuelve a crear, por lo tanto se recrea el viewModel. Esto es un error que te puede pasar, y te digo porque puede pasar. Entonces, una es creando un factory de esta manera, la otra es creando un factory de manera manual, y la tercera opción es usando inyección de dependencias. Las tres opciones son válidas, pero simplemente te lo aclaro porque si vos creaste el viewModel de esta manera y rotás el dispositivo, en este caso está rotado al revés, como se recrea técnicamente el objeto, estás obteniendo de vuelta el flow. Nada, consejo extra que no venía al video, pero bueno, está bueno saberlo. Ahora vamos con lo que es para mí el peor error de todos. Y todavía queda uno más, pero este es el peor error de todos. Básicamente tenemos una pantalla que simplemente es un estado y muestra un valor. En este caso es un box con un texto, no importa. Es más, corremos el código para ser un poquito más demostrativo. Vas a ver que tenemos una pantalla que dice loading y después de unos 3 segundos soy un texto de una API. Es decir que estamos emulando una llamada a una API. Si vamos al viewModel,
El state es un string, no es nada raro. Llamamos al viewModel, hacemos un viewModelScope.launch, llamamos al repository, que es un flow, como ese es un flow porque hacemos un collect, y dependiendo del valor del flow, mostramos un mensaje de error, mostramos el mensaje de loading o mostramos un mensaje de success. Si vamos a lo que es el repository, como ves, creamos el flow, simplemente emite el loading, hace la llamada a la API, que no sabemos qué pasa acá, en este caso es un delay de 3 segundos, pero no sabemos lo que pasa acá. Si falla, muestra un error, si no falla, muestra un success. Y creamos nuestra propia clase de response. ¿Cuál es el problema acá? Porque acá parece que funciona correctamente, vos lo viste. Es más, si nosotros hacemos acá un throw, por ejemplo, throw IOException, con cualquier mensaje, y corremos el código, va a ser que dice loading y a los 3 segundos va a mostrar bueno, en este caso el mensaje de error es vacío, entonces no lo muestra, pero por ejemplo, falló la conexión, por ejemplo. Corremos el código una vez más y vas a ver ahora sí que después de unos 3 segundos falla la conexión y te tira el mensaje de error. Entonces todo funciona correctamente, pero ¿cuál es el problema? El problema es Flow, que de vuelta lo expliqué en la guía de flows. Flow se tiene que usar solamente cuando una función nos va a devolver varios valores. Es decir, nos devuelve un valor y después de X cantidad de tiempo nos devuelve otro valor. Por ejemplo, si vos estás escuchando la base de datos, eso tiene sentido que es un flow, porque vos escuchás la base de datos y siempre que la base de datos cambia, siempre que se actualiza, el flow emite el valor. Cuando se actualiza no tenés ni idea. Entonces es por eso que el flow es importante. En una API, la API siempre va a devolver un valor. O devuelve el success o devuelve el error o el failure. Nada más. No es que va a devolver un success y después va a devolver otro success o un failure. Solo va a devolver un valor una sola vez y ya está. No hay que usar flows en este caso. Como te digo, hay mucha gente que empieza a agregar flows. Dice, uy, estoy practicando flows, voy a agregar flows en todos lados. Y no tiene sentido en este caso. Es más, vas a ver, como ves, tenemos todo este código. Te voy a mostrar la simplificación. Y es, borramos lo que es el response, borramos lo que es flows y simplemente vamos a devolver, por ejemplo, la clase result de Kotlin, que de vuelta, otro error que veo mucho en esto de flows y demás, error extra que te digo, es que la gente crea su propia clase de response, como por ejemplo, de vuelta, esta de acá. Usás Kotlin result y problema resuelto, no hace falta que te crees todo extra, pero no importa, nos vamos de tema. Entonces result es un string, vamos a cortar esto acá, no vamos a devolver un flow, vamos a devolver esto acá. Entonces, val data es igual a esto, en este caso no va a fallar, y simplemente hacemos un return result.success y le mandamos data. Y en este caso, return result.failure y le mandamos e. Y como estamos haciendo return y return, simplemente podemos tener acá el return y borrar esto acá. Y borrar esto acá. Y con esto acabamos de simplificar la parte del repository por bastante. Borramos una clase que había extra, borramos un montón de código extra que no tiene sentido. Pero hay que hacer algo importante y es en el viewModel. El viewModel ya no va a usar un collect. Es más, lo voy a poner acá para que veas la diferencia. Repository.get es un result, entonces podemos tener onSuccess y podemos tener onFailure. En el onSuccess, ¿qué hacemos? Hacemos este código de acá. En el onFailure hacemos este código de acá. Y nos faltaría mostrar cuando está cargando. Para eso, antes de llamar a la API, podríamos tener state es igual a state.copy y hacemos esta parte de acá. Entonces, en estas, que son del 22 a la 30, en estas 11 líneas de código, perdón, acá es it. Y en este caso es it.message. Perfecto. En estas 11 líneas de código hacemos exactamente lo mismo que estas de la 37 a la 57, que son 20 líneas de código. Acabamos de borrar 9 líneas de código, esto acá lo borramos. Acabamos de simplificar el código del viewModel en 9 líneas y borramos y simplificamos, mejor dicho, lo del repository por bastante. Si nosotros corremos el código, la pantalla no tocamos nada. Si nosotros corremos el código como está, vas a ver que tenemos el loading y después de unos 3 segundos tenemos soy un texto de la API. Y si por alguna razón nuestra API falla, por ejemplo throw IOException bajo internet, por ejemplo, y corremos la app, vas a ver que esto sigue funcionando correctamente igual. Loading y después tenemos bajo internet. Entonces, funciona exactamente igual,
tenés mucho menos código, esto ya lo podemos borrar, tenés mucho menos código y estás aplicando realmente lo que, o sea, estás usando la tecnología que tenga sentido. En este caso no usás flows, usás corrutinas simples y no tenés que tener un collect, no tenés que tener nada de eso que no tiene sentido. El flow, como te digo, tiene más sentido cuando haces acceso a la base de datos o cuando haces acceso a la base de datos y a la API al mismo tiempo. Ahí sí tiene sentido flow, porque tal vez vos querés mostrar lo de la base de datos, hacer una llamada a la API y actualizar, no sé, los valores de la base de datos con ese valor de la API y devolver esos nuevos valores de la base de datos. Es una cosa medio rara que también lo hicimos en el curso de Android avanzado. De vuelta, primero o segundo link de la descripción. Y ahora, último error, te voy a explicar el error más importante de todos, el que para mí te va a volar un poco la cabeza viniendo de mi último video y de este. Y es que estás usando Flow. Y eso es el error. ¿A qué voy con esto? Flow es importante, yo lo uso bastante seguido. Tengo un curso, como te digo, Android avanzado que usamos Flow. Y después tengo mi otro curso, el de CI/CD, que no usamos Flow. ¿Y por qué no usamos Flow? Porque es importante que entiendas que Flow es 100% opcional. Pero 100% opcional. Por ejemplo, si vos querés escuchar la base de datos permanentemente, usaría Flow. Pero si vos no querés usar Flow porque no sabes usarlo, porque te da miedo de hacer lo que hicimos en el error 4, que agregaste un montón de código y demás, podés no usar Flow. Podés, cada vez que agregás algo o modificás algo o borrás algo de la base de datos, podés hacer un get y listo. Y ahí tenés el flow de la base de datos de manera manual. ¿Estás agregando un poco más de código? Sí, pero podés hacer las cosas sin flow si es que no querés usar flow. De vuelta, yo te recomiendo que aprendas flow. De vuelta, tengo mi video enorme explicándote todo flow y demás. Tengo mis cursos donde, como te digo, en uno uso flow, en otro no. Pero bien resumido, lo que voy es, no pasa nada si no usas flow. Si vos querés usar flow, que es como te digo, a veces lo uso yo, usalo. Si no querés usar Flow, no lo uses. No te vuelvas loco con, ay, pero acá me están explicando que tengo que usar sí o sí Flow porque es la buena práctica, es lo mejor. No hace falta que sigas todo a rajatabla, no hace falta que, como te digo, como lo expliqué también con Clean Architecture, no hace falta que te vuelvas loco y hacer Clean Architecture al 100%. Lo importante para el cliente es que el código funcione. Y lo importante para vos es que el código esté más o menos legible, que se entienda, que puedas... Quiero agregar una funcionalidad nueva, quiero agregar o modificar una funcionalidad o se rompe acá y entiendas más o menos qué tenés que tocar, qué tenés que modificar y que funcione. Más allá de eso, más allá de no, que Clean Architecture, Clean Code, Flow, Coroutines y demás, no te vuelvas loco. Lo importante es disfrutar la programación, disfrutar ya sea tu trabajo, el desarrollo de tus aplicaciones y demás. No te vuelvas loco. Y si no querés usar Flow, no lo uses. Y como siempre te digo, si querés más consejos sobre cómo mejorar como programador Android, ya sea consejos medio raros como este último error o consejos normales, suscríbete, dame like, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.